Hola, vamos a hablar sobre el lenguaje en la relación del hombre con el mundo. ¿Okay? Es el módulo 2 de preparatoria abierta. Unidad 1. La representación de un suceso histórico desde distintos ámbitos y lenguajes. Vamos a ver la siguiente. Vamos a hablar lo que es histórico. Siempre cuando me ha tocado que cuando les digo el nombre del módulo o lo leen ustedes, piensan la mayoría que es inglés. ¿Sí? Dicen el lenguaje, es inglés. Entonces no, el lenguaje es cómo nos comunicamos nosotros. ¿Sí? Es por medio de signos, símbolos. En este caso vamos a hablar de lo que es la escritura. Ok, vamos a ver lo que es histórico. Es el calificativo que utilizamos cuando hay acontecimientos que transforman la vida de las personas, como también los que cambian la vida de las sociedades. No es útil para entender el proceso histórico el desenvolvimiento de la humanidad. Aunque los sucesos son únicos, la manera en que son vividos e interpretados es múltiple, lo que provoca que haya diferentes puntos de vista para estudiar. El conocimiento de los hechos históricos es primordial, ya que estos marcan el rumbo de la humanidad, no solo por el hecho en sí mismo, sino por los efectos y las repercusiones que vienen con él. Así vamos a ver la siguiente. Un acontecimiento es un eslabón de lo que llamamos historia. Los saberes con los que construiremos el aprendizaje se enfocan a que aprendamos a reconocer, interpretar y representar los acontecimientos históricos a partir del análisis del texto. Entonces aquí vamos a analizar nosotros, vamos a leer, vamos a ver el texto, un texto, y lo vamos a nosotros analizar ese texto. Algunos de esos sucesos pasamos desapercibidos, pero otros no. Y aunque su duración puede ser muy corta, su magnitud es de tal que se les califica como hechos, acontecimientos o sucesos históricos. El hecho histórico es una construcción intelectual hipotética creada por el historiador a partir del análisis de los datos de la realidad social y cultural que obtiene de fuentes de consulta. Vamos a ver qué es una narración o una modalidad narrativa. La narración nos da a conocer hechos reales o imaginarios que le suceden a uno o más personajes en un lugar y un momento determinado. Esta forma de relato es universal y se manifiesta con el lenguaje hablado y escrito a través de conversaciones, cuentos, leyendas, novelas, anécdotas, obras teatrales, cine, televisión, cuadros y murales. Continuamos con la narración o modalidad narrativa. Es común en estos textos científicos de disciplinas como la historia y en estos como las historias de vida o testimonio, la crónica y la noticia o notas periodísticas. Las características primarias de un texto narrativo son el tiempo y el espacio, la referencia de las acciones llevadas a cabo por los actores históricos y las relaciones casuales entre los acontecimientos. Ahora vamos a hablar de lo que es la escritura. Es un modo gráfico específicamente humano de conservar y transmitir información. En la escritura de textos explicativos se usan verbos en modo indicativo, es decir, aquellos que denotan seguridad y se usan para afirmar o niegan la acción del verbo en forma absoluta. Este tipo de verbos son los que usamos cotidianamente como fue, salvó, vivo, entre otros. Expresa el hecho en forma real y objetiva.
Alexa terminó la tarea. Pedro estudia medicina en la Facultad de la UAS. Estructura básica. Introducción. Es donde está la opinión que vamos a exponer. No olvidar que no podemos empezar de una forma muy directa. Debemos de contextualizar el tema que vamos a abordar y después plantear la idea. Desarrollo. En este apartado es donde el actor expresa las razones con las que sostiene su idea. La conclusión. El autor termina su texto, retoma la idea que defendió y de este modo aclara su posición frente al tema que aborda. Esto lo utilizamos mucho en los ensayos. Descripción. Describir es explicar en forma detallada y ordenada cómo son ciertas personas, lugares, animales, etc. Una descripción equivale a un retrato escrito o hablado. Es representar la imagen de alguien o algo por medio del lenguaje. Es pintar con palabras. Nos podemos hacer preguntas como estas: ¿cómo es su físico? ¿Cómo es su carácter? Etc. Rasgos y características de un lugar, un paisaje. Hacemos referencia al medio ambiente, la vegetación, el clima, la orografía. La descripción de un objeto. Hablamos de forma, tamaño, material de lo que está hecho, uso que le damos, lugar donde lo utilizamos. ¿Qué es la argumentación? En preparatoria abierta ustedes van a llevar un módulo exactamente con este tema, que es la argumentación, que es el módulo 13. Argumentar es la expresión de un razonamiento cuyo fin es influir en el pensamiento y las acciones de otras personas con el propósito de persuadir, convencer o demostrar alguna idea. La argumentación la encontramos todos los días, ya sea en un artículo de opinión, en la opinión de un experto, en una campaña electoral, un discurso, una carta, un debate o incluso en tus relaciones cotidianas. Entonces, es muy importante la argumentación. Aquí en este módulo 2 también lo van a ver como a grandes rasgos, y en el módulo 13 ya lo van a desarrollar más. Para que vayamos hilando los módulos, un módulo con otro. Bueno, estos son tutoriales de preparatoria abierta. Los invitamos a quedarse en casa. Próximamente ya estaremos con ustedes físicamente. Por lo pronto, pues aquí estamos en línea. Algún tema, algo que necesiten, pues con mucho gusto los apoyamos. Mi nombre es Mirna Marín y pues que puedan, suscríbanse. Los veo en el grupo.